Bueno, la idea de esta exposición es que nos acerquemos, nos adentremos a la psicología social de Enrique Pillon Rivière. Van a ver que cuando hablemos en esta unidad vamos a estar haciendo foco en el trabajo de dos personas, no solamente de Enrique Pillon Rivière, es uno, lo tenemos acá de este lado de la fotografía, pero del otro lado también vamos a estar haciendo foco en el trabajo o vamos a estar leyendo textos de Ana Quiroga. Voy a empezar por presentarles un poco estos dos personajes que vamos a estar mirando o cuya obra vamos a estar mirando en esta clase, en esta exposición. Enrique Pillon Rivière era un psicólogo, en realidad un psiquiatra, que participó de la introducción del psicoanálisis en Argentina, y eventualmente desde el psicoanálisis y también desde la psiquiatría, obviamente desde el tratamiento de la salud mental, empezó a pensar un poco cómo abrir la mirada sobre ese sujeto, empezó a incorporar como objeto de trabajo de la psicología lo grupal, y eventualmente, bueno, también lo comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera hizo un corrimiento que venía de la psiquiatría a la psicología o específicamente el psicoanálisis, y de ahí a una psicología social donde se pensaba un objeto mucho más social. Ese es el recorrido que hace Pillon Rivière. Y Ana Quiroga es una educadora, una periodista y una persona muy vinculada a lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, o muy interesada por lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, y con una mirada un poco más filosófica, que conoce a Pillon Rivière en las últimas décadas de su trabajo, y es quien de alguna manera sistematizó la obra, o por lo menos la institucionalizó en lo que es hoy por hoy la Escuela de Psicología Social de Pillon Rivière. Entonces, por eso en esta unidad vamos a estar hablando un poco con los dos autores, tanto con Pillon Rivière como con Ana Quiroga. Para leer, vuelvo un poco a la portada, para leer van a tener el texto de Ana Quiroga, Matrices de Aprendizajes. Van a tener unas hojitas, poquitas nomás, de un prólogo, una nota preliminar que escribieron juntos, ya con una mirada desde la psicología social, o que tiene que ver un poco con la psicología de la vida cotidiana. Y van a tener también un texto mío, por ahí pueden arrancar por ahí, porque es como de alguna manera un texto un poco más introductorio, donde vamos a ver un poco este recorrido, de alguna manera, no quiero decir biográfico, porque no es ese, no es la vida de Pillon lo que nos interesa, pero sí nos interesa este recorrido que va desde, como les decía, de la psiquiatría a la psicología social, con un montón de momentos en los cuales lo que está en juego es qué es lo que entendemos como objeto para la psicología o la psicología social. Entonces, de alguna manera nos interesa esa cuestión un poco más, si se quiere, personal, pero que está muy vinculada, muy imbrincada o que nos sirve para poder ver a través de esa vida un cambio en la manera de pensar a la psicología social, y bueno, eso se va reflejando en la obra. Entonces, esto es lo que tenemos para leer, estas son las personas de quienes nos vamos a estar refiriendo, y empecemos por Pillon. Bueno, las cuestiones biográficas las tienen ahí en el artículo, y las van a tener también en otro video que les recomiendo, que les dejo, que es una entrevista que le hacen a Ana Quiroga, en la cual ella, bueno, recuenta un poco el recorrido de Pillon, y cuenta también un poco cómo es que ella se introduce en eso, pero también nos cuenta un poquito la vida de Pillon, hijo de franceses, nacido, entiendo que en Francia, nacionalizado argentino muy de chiquito, y yéndose a vivir a la provincia de Corrientes. Una persona que de alguna manera podemos ver que venía de una familia con muchos recursos, con contactos, con una cultura, o sea, con un vínculo con la cultura francesa, y que entra en contacto con una cultura guaraní, y con una cultura argentina. Eventualmente, aparte, él se viene para Buenos Aires en la época en la que se está empezando a dar la grande construcción de las masas, o sea, lo que trabajaba Germani, por ejemplo, con la irrupción del peronismo. Entonces, dentro de todo esto, dentro de todo este recorrido que vamos viendo, es una persona que como que ha de alguna manera vivido en un montón de culturas distintas, y tal vez algo de eso
llega a la obra de Pigeon Rivière. El recorrido que hizo Pigeon Rivière, que a nosotros nos interesa de alguna manera, es un recorrido que arranca en los 40-50 desde un punto de vista médico. Pigeon era médico, era psiquiatra, y que de alguna manera no se queda solamente en la visión médica naturalista, sino que se abre a el psicoanálisis. Y de hecho, Pigeon es uno de los primeros fundadores, o es uno de la camada fundadora de la Asociación Psicoanalítica Argentina, o sea, es decir, de quienes de alguna manera impulsaron y construyeron en Argentina las primeras escuelas de psicoanálisis. Muy vinculado al sistema médico, muy vinculado al sistema de cuidado de la salud mental. Pigeon trabaja en los primeros hospicios, en los primeros, lo que hoy serían manicomios, digamos, y empieza a generar servicios y empieza a generar, de alguna manera, dispositivos terapéuticos que ya no solamente ponían el foco en el individuo, sino que ahí había una idea de que el foco para poder tratar a la salud mental tenía que estar en la familia, en el grupo, en la psicología grupal. Entonces ahí hay todo un desarrollo también con una idea de que tal vez el foco hay que ponerlo en el vínculo. Ahora vamos a hacer un poco, después más adelante, foco en eso, obviamente. Y hacia la década del 60-70, ya esa mirada, si se quiere, grupal de la psicología, ya pasa directamente a ser una mirada en términos de psicología social, porque ya ahí el foco incluso hasta se pone en la comunidad. E incluso más, se pone en un elemento casi cultural, digamos, que tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida en cultura. Y para esta década, para los 60-70, es que entra en contacto con Ana Quiroga. Ana Quiroga, como les decía, es su última compañera, y es quien de alguna manera institucionaliza y ordena, pero aparte quien además más explícitamente viene a trabajar el costado de la teoría del conocimiento y los problemas que tienen que ver con el aprendizaje en esto. Y de hecho, ese va a ser un poco el foco por el cual vamos a entrarle a esta historia, que tiene que ver con el problema del conocimiento, el problema del aprendizaje, pero no aprendizaje en términos pedagógicos, sino en términos de construcción del conocimiento. Les decía, ese va a ser nuestro punto de entrada, porque creo que por ahí es incluso el punto de entrada más fácil para que un sociólogo se involucre con todo esto, decididamente mucho más fácil que el problema de la patología mental. Y acá, como verán, puse un título que se los dejo más como una especie de provocación, en la cual podemos decir que si nos interesaría hacer foco en la vida de Pigeon Rivière, lo que podríamos de alguna manera pensar es que de alguna manera es un alcahuete de la historia de la psicología social argentina. Alcahuete no es un insulto, alcahuete es una metáfora que tiene un lugar dentro de lo que es la manera de pensar al sujeto y a la patología mental y a pensar, bueno, los problemas que tiene con la psicología y con la psicología social en la obra de Pigeon. Nada, espérenme un cachito y espero poder aclarar esa idea. Bueno, sigamos. Como les decía, vamos a hacerlo a través de una mirada medio interesada por lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento. Básicamente son dos preguntas, o sea, es la pregunta de cómo se construye el conocimiento, pero de alguna manera también es la pregunta de cómo se constituye el sujeto. Porque acá básicamente lo que vamos a empezar a pensar es al sujeto como un sujeto que se constituye a sí mismo en ese conocimiento. O sea que cuando hablemos de conocimiento no nos estamos refiriendo solamente al conocimiento formal, al aprendizaje que se da en una institución, sino que cuando hablemos de conocimiento nos referimos al conocimiento de la realidad, pero también el conocimiento de uno mismo, por ejemplo, de dónde uno se ubica en esa realidad. Entonces, la pregunta, si bien parece que queda como muy vinculada a algo pedagógico, yo les recomiendo que la tomen desde un punto de vista un poco más hasta filosófico, si quieren. Vamos a hacer foco un poco en todos estos elementos que hacen una teoría del conocimiento, particularmente los elementos centrales de esta teoría o de esta historia son obviamente sujeto y objeto, es decir, que vamos a estar haciendo foco en algo que tal vez ustedes estén estudiando en epistemología o en filosofía. Bien. Ahí está.
Vamos a ver que, bueno, hay un montón de elementos que hacen a esta historia, pero vamos a ver que por sobre todo, en el caso de Pillon, hay muchísimos conceptos que de alguna manera son conceptos compuestos, o son conceptos que suponen una unión entre elementos, que tiene que ver con, por ejemplo, el concepto de situación, que es un individuo y un contexto, el contexto de vínculo, que supone todo un ida y vuelta con un objeto, pero también con un mundo, o sea, con un contexto, digo, que rodea a ese objeto. Y bueno, si quieren, el concepto más filosófico de todos, que es ya directamente el concepto de dialéctica, que es el concepto de cómo se relacionan los pares, para generar algo distinto. Entonces, vamos a ver que en esta historia juegan un poco todos estos conceptos. Lo que vamos a ir haciendo de a poquito es, vamos a ir rearmando este esquema, es decir, este va a ser nuestro punto de llegada. Y a medida que vayamos avanzando, de paso vamos a ir a buscar un poco la palabra de los autores. Es decir, vamos a ir a leer unas frasecitas, unos textitos de los autores para ver cómo ellos están pensando estos problemas. Bueno, esperen. Ahí está. Arrancamos por acá, por la historia de sujeto y objeto. Esta es una historia que, cómo es que se constituye el conocimiento entre el sujeto y el objeto, es una historia de larguísima, se imaginarán, de larguísima data en la historia de la filosofía. Podemos ubicar un poco la concepción que van a retomar Pillon y Ana Quiroga dentro de lo que podría ser un gran paraguas que se lo suele conocer como constructivismo. El constructivismo que tiene, que si lo tuviéramos que alinear con algunas figuras, una de ellas sería Kant, de alguna manera, sin duda, en términos de la filosofía, es probablemente quien termina de construir al sujeto cognoscente moderno, pero si tenemos que buscarle un nombre todavía más cercano a lo que es la teoría del conocimiento moderna, sería Jean Piaget. Piaget de alguna manera, de hecho, Piaget suele ser conocido como el psicólogo de los niños, lo cual es un error. No vamos a hacer foco igual en Piaget, pero sí vamos a intentar ver que Piaget tiene una manera de plantear a la teoría del conocimiento, Piaget y otros autores del momento, obviamente, pero que es un poco la estrategia en la cual se van a parar Pillon Rivière y Ana Quiroga. Para Piaget básicamente va a empezar a meterse en esta cuestión del sujeto y del objeto, reconociendo básicamente las dos grandes tradiciones filosóficas que tenían algo fuerte para decir en relación al conocimiento. Una de ellas es el idealismo, es la idea de que de alguna manera el sujeto construye conocimiento a partir de los esquemas y de las ideas y de la manera de pensar que trae el sujeto, o sea que el conocimiento se construye desde el sujeto, digamos. Otra podría ser, por ejemplo, el empirismo. El empirismo supone lo contrario, supone que de alguna manera la realidad es la que nos inserta conocimiento. Y que esa construcción del conocimiento en realidad es más como una especie de representación de una realidad que está ahí afuera. El constructivismo busca de alguna manera estar parado en el medio. El constructivismo entiende que el conocimiento se construye primero por acción del sujeto, es decir, que hay una acción deliberada de construcción de conocimiento, hay una puesta en práctica del sujeto para poder construir conocimiento, y bueno, hay miles de desafíos también en eso, o sea que la construcción del conocimiento es algo que el sujeto pone en práctica, y que a veces lo va a poder desarrollar bien y a veces no lo va a poder desarrollar bien. Ahí vamos a ver que empiezan a aparecer los problemas en la construcción del conocimiento. Les decía, el constructivismo busca de alguna manera posicionarse en el medio en esta construcción del sujeto, si bien entiende que la base obviamente siempre va a ser el sujeto, porque es quien pone en marcha este proceso de construcción del conocimiento. Para eso el sujeto requiere o va a poner en uso ciertos esquemas. Esquemas tiene que ver con cuáles son aquellas cosas que el sujeto puede de alguna manera utilizar para poder dar cuenta de la realidad que los rodea. Y ahí pensemos que no nos referimos solamente a un sujeto racional, moderno, que piensa el mundo con conceptos, lo cual todos sin duda son esquemas. Pero el constructivismo entiende que esto incluso lo tenemos que poder ir a pensar en niños o en animales.
Entonces, uno podría irse bien hacia el principio de la vida, a pensarlo en un bebé, por ejemplo, y cuando el bebé nace, el bebé ya tiene esquemas con los cuales de a poquito ir aprendiendo la realidad o con los cuales de a poquito puede empezar a contactar a la realidad o entender o recortar a la realidad. Esos esquemas, por ejemplo, en el caso de los bebés, no son conceptuales. Los bebés no hay evidencia de que manejen conceptos abstractos en su cabeza. Lo que sí tienen son, por ejemplo, esquemas corporales. Es decir, tienen reflejos corporales que les permite de alguna manera empezar a agarrar a la realidad. Algunos de esos esquemas son, por ejemplo, la capacidad de chupar, que el bebé lo hace de manera inconsciente, es un reflejo. De hecho, si se le acaricia la cara al bebé, el bebé succiona, o si se le pone con la mano al bebé, el bebé lo agarra. Esos son como esquemas, son reflejos. Son cosas que los bebés instintivamente hacen. Bueno, eventualmente el constructivismo va a entender que esos esquemas que arrancan siendo corporales, pero que a medida que se van desarrollando permiten la construcción de otro tipo de esquemas, entre ellos esquemas mentales, eventualmente todo eso coordinado, esa acción coordinada, con miles de problemas y miles de desafíos en el medio, va a permitir que el sujeto construya conceptos. Conceptos son como la forma que suelen tener los esquemas ya más elaborados. Los conceptos ya son cosas que elaboramos en ciencia, que elaboramos en comunidad, que elaboramos de manera mucho más compleja, pero bueno, son maneras en las cuales entendemos el mundo. Decía el sujeto, se va a estar, el constructivismo va a pararse a medio camino entre el sujeto y el objeto, porque lo que el constructivismo va a decir es que el sujeto construye estos esquemas, pero los construye en relación con el objeto, pero que el objeto, por otro lado, puede ofrecer resistencias. Es decir, nosotros podemos pensar a la realidad de alguna manera, pero eventualmente cuando nosotros querramos hacer algo con eso que estamos pensando en nuestra cabeza acerca de la realidad lo va a permitir o nos va a dar prueba contraria, o las cosas no van a suceder como nosotros queremos, y eso eventualmente nos va a obligar a que nosotros repensemos nuestros esquemas. Todo ese recorrido, Piaget lo llamaba equilibración a través de una teoría que no tiene sentido que nos pongamos ahora, pero algo de eso hay en la manera en que se está pensando a la construcción del conocimiento y la constitución del sujeto en esta teoría o en este gran paradigma que podríamos decir que es el constructivismo, que es donde están parados Pigeon River y Ana Quiroga. Ellos van a proponer que el sujeto va coordinando esquemas, primero corporales, como les decía, eventualmente conceptuales o mentales y eventualmente conceptuales, que a través de las resistencias que presenta el objeto se va dando ahí una relación dialéctica que eventualmente permite llamar a eso aprendizaje. A esa relación entre los esquemas que tiene el individuo y lo que la realidad hace, a ese vínculo lo vamos a llamar aprendizaje. Ese aprendizaje, como les decía, a veces funciona bien, a veces puede llegar a tener obstáculos. Es decir, que puede llegar a encontrar algunos problemas en su desarrollo y ahí el aprendizaje se encuentra detenido. Vamos a ver que para Pigeon Rivière esta era una de las posibles causas para las enfermedades mentales, para la patología mental. Una especie de que este mecanismo flexible, esta relación flexible que se tenga con la realidad, es de hecho bueno, es el origen o uno de los orígenes de la enfermedad mental. A ver, avanzamos un cachito. Bueno, ¿cómo es esa relación sujeto-objeto para la psicología social de Pigeon Rivière? Bueno, es una relación signada de alguna manera por la necesidad y el desequilibrio, es decir que, y acá voy a hablar un cachito, en este vínculo sujeto y objeto no es un vínculo sin ningún tipo de problema. Digo, por lo general el sujeto necesita poder de alguna manera acercarse a ese objeto. Al punto tal de que ese objeto puede ser un objeto de necesidad, puede ser la comida, puede ser el amor, puede ser cualquier cosa, pero digo, a lo que yo veo es que ese sujeto no es que entra en relación con el objeto sin ningún tipo de presión
o sin ningún tipo de impulso, o sin ningún tipo de motorcito ahí atrás andando. Ese motorcito va a ser la necesidad. Les decía que esta relación sujeto-objeto puede llegar a volverse problemática, porque ¿qué pasa cuando ese objeto no está? Y ese juego de ausencia o de presencia del objeto puede llegar a volverse muy problemático, especialmente en el caso de algo clínico, o sea, especialmente en el caso de algo vinculado a una patología mental. Y que esa relación sujeto-objeto es sin duda constitutiva del sujeto, porque el sujeto va cambiando, el sujeto va desarrollando nuevos esquemas, esos esquemas le van permitiendo hacer distintas cosas con los objetos, pero también es transformador del objeto, porque entre esas cosas que el sujeto puede hacer es modificar al objeto y volverlo un poco más al objeto como un tipo de objeto que el sujeto quiera. Y vamos a ver dos cositas en las cuales vamos a estar haciendo foco, que es que esta relación sujeto-objeto va a estar mediada por lo afectivo, ahí va a estar un poco la cuestión psicológica, y por qué un psiquiatra o un psicoanalista entra en estos problemas de conocimiento, porque básicamente esta relación de aprendizaje, este vínculo que supone la construcción del conocimiento, va a estar mediado por lo sentimental. Así que ahí hay toda una dimensión afectiva que se pone en juego. Y a la vez vamos a ver que va a estar mediada por la cultura, que es lo que eventualmente nos va a permitir hacer de este objeto un objeto social y a la psicología de Piaget-Rivière una psicología social. Les decía, una cuestión importante es que es que el aprendizaje es un proceso emocional. O que por lo menos hay una dimensión emocional en el aprendizaje. Y de hecho, una de las primeras cuestiones por las cuales se suele reconocer a la psicología social de Piaget-Rivière es por hablar de obstáculos en el conocimiento, obstáculos epistemofílicos. ¿A qué viene esto? A que esto viene a como a pensar una serie de obstáculos posibles que tiene el desarrollo del conocimiento. Existen, por ejemplo, esta idea de los obstáculos epistemológicos, que básicamente son esas ideas que no nos permiten pensar las cosas de otra manera. Por ejemplo, hay un montón de sociologías que creen que pensar a la sociedad en base al Estado moderno y a los países y a la sociedad como algo local, a diferencia de algo global, bueno, que eso de alguna manera es un obstáculo epistemológico para la sociología porque podemos pensar la sociología de otra manera. Podemos pensar, por ejemplo, directamente una sociedad a escala global. Entonces, a veces se piensa que pensar la sociología a la altura de la comunidad local puede llegar de alguna manera a ser un obstáculo epistemológico para desarrollar una sociología distinta. Mismo, por ejemplo, los que creen que la sociología no debería estar pensada en base al sujeto, sino pensada, por ejemplo, en base a relaciones, comunicaciones, acciones, etcétera, 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 etcétera. Pensar que la sociología tiene que estar atada a la idea de sujeto puede convertirse en un obstáculo epistemológico para una sociología más relacional, más global, más macro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, existen ciertas ideas que de alguna manera pueden convertirse en obstáculos para otras ideas. Y eso es básicamente un obstáculo epistemológico. Después sabemos que existe otro tipo de obstáculos que son los obstáculos ideológicos, que es la posibilidad de saber algo, pero por una cuestión mediada por el poder y por las relaciones sociales. Por ejemplo, se dice que la burguesía es incapaz de dar cuenta de la explotación. ¿Y por qué? Porque no puede dar cuenta de la explotación, porque sería básicamente darse cuenta de ellos mismos como explotadores. Entonces, de alguna manera, hay como un obstáculo ahí a poder conocer, a poder generar esa visión sin ideología, esa visión o esa conciencia, digamos, que por ahí sí tendrían los grupos subalternos, los grupos explotados. Entonces, a eso, por ejemplo, a ese obstáculo en el conocimiento que tiene que ver con lo que no podemos saber, en gran parte por relaciones de poder, bueno, a eso lo llamamos un obstáculo ideológico. Y en el caso, y esta es la parte que nos interesa, en el caso de la psicología social o la psicología incluso clínica de Piaget-Rivière, él va a hablar de un obstáculo epistemofílico. Es decir, un obstáculo, si se quiere, emocional al conocimiento.
que tiene que ver con que a veces no podemos saber cosas porque de alguna manera no queremos saberlas, porque la angustia de ese conocimiento es tan grande que de alguna manera puede desencadenarnos un proceso de depresión o lo que sea. Digo, que nos puede de alguna manera dañar, entonces no queremos, ahí hay una resistencia emocional, una resistencia afectiva al conocimiento. Ejemplo típico. Por lo general, uno está haciendo una carrera universitaria, supongamos que meten todas las materias en tiempo y forma, la última materia, el último trabajo, siempre todos tardamos un montón. Colgamos, le damos 20 vueltas al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entregamos ese trabajo y dejamos de ser estudiantes, y ya pasamos a ser un profesional, en muchos casos, por ahí es un profesional desempleado, un profesional que ya tiene que lidiar con los problemas de la inserción laboral en ese campo de estudio en particular. Entonces, por lo general, ahí se arma con una especie de resistencia. Y bueno, eso claramente es un obstáculo epistemofílico. Hay una cuestión que nos angustia y que emocionalmente no nos permite avanzar en el conocimiento. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Esto vamos a que, de alguna manera, el aprendizaje puede ser visto como un problema o como un proceso a través del cual nos podemos acercar a los problemas psicológicos, a los problemas clínicos. Y esto es, de hecho, lo que hace Pigeon Rivière, y por eso es que acá entroncamos de alguna manera con todo este primer momento, estos primeros momentos e intereses que tenía Pigeon Rivière, o que nos interesan retomar un poco de la obra de Pigeon Rivière. Cita de Ana Quiroga. ¿Por qué un psiquiatra, un investigador de la psicosis, de la neurosis, como Enrique Pigeon Rivière, concentró su mirada en los procesos de aprendizaje? ¿Qué es la psicosis? Sino un trastorno profundo de la emoción y el pensamiento, una ruptura significativa en la relación entre el sujeto y la realidad. Es decir, ¿qué sería la psicosis? Básicamente la psicosis sería, por lo menos en esta concepción, una ruptura en esta relación entre el sujeto y el objeto. Sigo. La relación sujeto-mundo puede ser más abierta, puede ser más plástica, puede ser más dialéctica, y ahí vemos que siempre vuelven estos conceptos que de alguna manera nos dan cuenta de relaciones y de relaciones que están en movimiento, dice la cita, o por el contrario, se convierte en estereotipada, empobrecida o dilemática. Dilemática sería, en este caso, como lo contrario a dialéctica. Dialéctica son dos elementos que se ponen en relación. Dilemática son dos elementos que se ponen en dilema, que se ponen de alguna manera en una disyunción, que van los dos por caminos separados. Entonces, lo que nos están diciendo es que en nuestra construcción de la realidad, en nuestra manera de vincularnos con la realidad, eso o se da de una manera y con una relación flexible, plástica, que permita la deconstrucción del sujeto, de sus esquemas, y que además podamos permitirle a la realidad ser distinta de lo que por ahí nosotros estábamos pensando, y nosotros por ahí repensarnos en esa relación y bla, 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 o por el contrario, se queda de alguna manera empobrecida, enfrascada, quieta, y ahí aparecen los problemas de salud mental. Bueno, vamos a meter un concepto más en este esquema, que es el esquema de necesidad. Habíamos visto la vez pasada, cuando hablábamos de psicoanálisis, en el video que tienen con la profesora Dana, que el sujeto del psicoanálisis es un sujeto que tiene como un motor ahí atrás, tiene como un algo que lo impulsa, que en el caso del psicoanálisis, por como estaba pensando, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Ahora, esa búsqueda de alguna manera es instintiva para el psicoanálisis. Es decir, es algo que traemos nosotros en nuestra propia condición humana y en nuestra constitución como sujeto biológico y psicológico, que nosotros nacemos con esa necesidad, nacemos con ese impulso, con esos instintos. Pigeon Rivière va a tomar un poco esta idea. Bueno, y de hecho lo veíamos un poco en este esquema de cuando decimos que el sujeto no establece una relación con la realidad de cualquier manera, sino que es una relación de alguna manera movida por una necesidad.
Entonces, lo que Pillon-Rivière va a hacer es va a agarrar esta idea de instinto del psicoanálisis como motor de esa relación sujeto-objeto y la va a reemplazar por la idea de necesidad. Y esto es algo ya bastante interesante, que es que no va a ubicar la necesidad en algo que sea de alguna manera absoluto, eterno e igual para todos, sino que esa necesidad la va de alguna manera a ubicar en la sociedad. Dice Pillon-Rivière: la necesidad es la expresión de un monto de carencia que debe ser solucionado en un proceso de interacción. Pero lo social es encodificador de la necesidad. La orienta en la búsqueda de satisfacción ofreciéndole las metas socialmente disponibles. Es decir, lo ubica en el plano de la socialización. Es decir, que nosotros, los individuos sociales, si bien tenemos ese motorcito que puede ser individual, que puede ser igual para todos, que es el motor de la necesidad, esa necesidad va a ser distinta en distintas sociedades, va a ser distinta en distintos momentos de nuestra vida, porque de alguna manera la necesidad va a estar moldeada por la sociedad. Y acá vamos abriéndonos un poco a la idea de vínculo, que como vemos es una relación, si se quiere, entre tres. Entre el sujeto, entre su contexto social y ese objeto. Dice Pillon-Rivière: la indagación analítica de ese mundo interno me llevó a ampliar el concepto de relación de objeto, formulando la noción de vínculo. Acá cuando Piaget se refiere a la indagación analítica del mundo interno, se refiere básicamente al objeto de la psiquiatría. Es decir, cómo se construyen ciertas ideas, ciertas estructuras, ciertos esquemas hacia dentro de la cabeza de la persona, por más de que refieran a lo que está afuera. Pero acá lo que Piaget está diciendo es, bueno, esa indagación del mundo interno, él la empieza a pensar en relación con el objeto, ahí siguiendo obviamente estos postulados del constructivismo, esta manera de pensar en su momento el conocimiento, y él va a llegar a la noción de vínculo. ¿Y cómo es que define un vínculo? Al vínculo lo defino como una estructura compleja que incluye al sujeto, al objeto y su mutua interrelación con procesos de aprendizaje. La psicología social que postulamos tiene como objeto de estudio del desarrollo y transformación de una relación dialéctica entre formación o estructura social y la fantasía inconsciente del sujeto asentada sobre sus relaciones de necesidad. Y acá por ahí es demasiado todo de golpe, pero básicamente lo que nos está diciendo es que para la psicología social de Pillon-Rivière lo que nos interesa es cómo esas estructuras que tienen que ver con la manera en que pensamos la realidad van a estar de alguna manera mediadas por estructuras que son sociales, es decir, por un contexto, por una sociedad, por las fantasías del sujeto y por ese motor que va a ser la necesidad y obviamente la realidad que está ahí afuera. Entonces, ahí vamos a poder hacer foco en este concepto particular, que es la idea de vínculo, que de alguna manera es una idea que sintetiza a todos estos componentes que hacen a la psicología social de Pillon-Rivière. Entonces, con eso cerramos de alguna manera este primer vínculo entre sujeto-objeto, que como vimos tiene a la necesidad un poco como motor, pero también como puente entre el sujeto y el objeto, que tiene los esquemas del sujeto por un lado, que tiene las resistencias del objeto por el otro, y que tiene todo un proceso de vínculo, el cual vamos a llamar aprendizaje, en el mejor de los casos, o en el cual vamos a encontrar obstáculos bueno, no en el peor de los casos, digo, los obstáculos los tenemos todo el tiempo, pero que bueno, algunos obstáculos van a poder ser fácilmente sorteados en algunos casos y otros obstáculos en algunos casos se van a volver un problema inabordable y ahí aparece la locura. Pero sigamos avanzando un cachito más porque la historia todavía se complica, obviamente. Pillon, sí, acá nos vamos a empezar a meter un poco con lo que tiene que ver con el contexto del sujeto y una mirada un poco más amplia de ese sujeto. Pillon, que ya estaba trabajando en instituciones de la salud mental, en lo que serían, lo que hoy por hoy entendemos como manicomio, básicamente lo que empieza a pensar es que esa relación del sujeto y del objeto va a estar cruzada por todo un contexto social, y ese primer contexto social en el cual ubica el sujeto es la familia.
Así que, básicamente, bueno, leo la frase y ahora la explico. Dice, para mí, y hace más de 20 años que lo vengo sosteniendo, el enfermo mental es el portador de la ansiedad y los conflictos del grupo inmediato, es decir, del grupo familiar. El paciente, si uno lo analiza detenidamente, está denunciando, es el alcahuete de la subestructura de la cual él se ha hecho cargo y que trae como consecuencia el empleo de técnicas de marginalidad y segregación. El enfermo mental es el símbolo y depositario del aquí y ahora de su estructura social. Curarlo es transformarlo o adjudicarle un nuevo rol, el de agente de cambio social. Esta frase tiene un montón y condensa prácticamente ya casi todos los elementos de la manera de pensar de la psicología social de Pillon. Así que vamos a desmenuzarla a poquito. Dice, para mí hace 20 años que lo vengo sosteniendo, el enfermo mental es el portavoz de la ansiedad y los conflictos del grupo inmediato, es decir, del grupo familiar. Lo que Pillon nos está diciendo es, lo que él ve en sus pacientes, en la gente que trata, sobre todo la gente que trata en los manicomios, es decir, aquellas personas cuyo, de alguna manera, distancia con la realidad es tan grande que las separan, lo que él va a venir a decir es, guarda que esa persona, ahí lo que está haciendo de alguna manera, está denunciando ansiedades y conflictos de un grupo familiar. Es decir, que él veía en el enfermo, de alguna manera, a una persona que se estaba haciendo cargo de los secretos familiares, de las ansiedades, de los conflictos, de los problemas que tiene esa familia. ¿Y cómo que se hace cargo? Y bueno, es justamente el que no finge demencia. Es el que literalmente vive la demencia, digamos. El paciente, el enfermo mental, es quien de alguna manera no puede flexibilizarse, que no puede constituirse en relación con esa relación tan complicada que puede haber con la realidad, como cuando en el medio hay un secreto o algo por el estilo. Entonces, de alguna manera, es quien se hace cargo de esa situación y, por hacerse cargo, queda marginalizado, queda segregado. Es el tipo del cual llevan al manicomio para ya sacárselo de esa vida familiar. Entonces, en esos casos, el enfermo mental es el símbolo y depositario del aquí y ahora de su estructura social. ¿Y qué hacemos en ese caso clínicamente? Bueno, clínicamente es tratar con ese enfermo, es básicamente empezar a pensar el cambio social. Es decir, que si el enfermo mental es el portavoz, es quien de alguna manera hace visible un conflicto grupal, el único modo de curar a esa persona es cambiando la situación, cambiando lo social. Entonces, de alguna manera, ese enfermo, ese loco, es, o por lo menos hay que convertirlo o hay que arrancar por esa denuncia de la realidad, volviéndolo un agente del cambio social. Es decir, que hay que operar, pero no operar sobre el enfermo, sino operar sobre la familia, operar sobre la familia y la situación, operar sobre ese pedacito de la realidad. Y lo interesante es que, voy a volver un cachito acá al esquema, lo interesante es que acá estamos empezando a pensar ya donde estos conceptos con los que nosotros pensamos al sujeto, lo estamos empezando a pensar a un nivel más grande. Porque básicamente, agarrar un grupo y que ese grupo repiense una situación, se repiensen a sí mismos, es de alguna manera constituir esquemas que van a estar afuera de la cabeza de los individuos, que están compartidos en el grupo, que son parte de su cultura, que son parte de su vida cotidiana. Es decir, que esta idea de esquemas que originalmente el constructivismo ponía en el cuerpo y en la cabeza de los individuos, eventualmente también se van a estar dando en la cultura. Lo cual, lo que estoy diciendo tampoco es ninguna novedad. De hecho, hay toda una enorme corriente de pensamiento que es el estructuralismo, que va a buscar esos esquemas, esas maneras de pensar la realidad, esas prácticas en la cultura. Y de alguna manera acá tenemos algo de eso. Hay una idea de que los grupos, de que las comunidades construyen sus esquemas, que son sus maneras de pensar la realidad, del mismo modo que lo hace el individuo, solamente que lo hacen en un nivel comunitario, grupal. Y de hecho, ¿qué es lo que va a plantear con esto Pillon River? Es que, bueno, podemos operar en grupos. Es decir, podemos, de alguna manera, pensar en dispositivos sociales
para poder hacer esos cambios de esquemas, para poder hacer de alguna manera esos cambios en la manera de pensar la realidad y eventualmente transformar la realidad de la manera que sea más provechosa para todos. Para esto ellos van a pensar incluso toda una técnica. Esa técnica es la técnica de los grupos operativos. No vamos a hacer foco en la técnica en sí y en todo lo que lleva, pero bueno, algo de eso incluso hasta se cuenta en la entrevista. Tiene que ver con, de alguna manera, en que se ordena un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo tiene un analista y tiene observadores que van a ver cómo es que se va desarrollando la dinámica y empieza a pensar un poco cómo alinear los roles de cada uno de los que forman parte de ese grupo. Leo la definición. Los grupos operativos son dispositivos de producción social que tienen una tarea concreta y cuyo trabajo básicamente tiene que ver con la toma de conciencia individual sobre los roles, es decir, sobre cómo articularse como grupo, para lo cual se le suele dar un rol destacado al coordinador, que es quien de alguna manera va a estar haciendo de intérprete de ese grupo, o sea, de alguna manera sobre los distintos portavoces que vayan surgiendo de la dinámica de ese grupo. ¿Qué es lo que se va a ver básicamente? Bueno, se va a trabajar sobre los conflictos, se va a trabajar sobre las angustias, se va a trabajar sobre aquellas cosas, aquellas ansiedades que de alguna manera se constituyen un obstáculo para la tarea, es decir, la pretarea. Se va a trabajar en cómo disponer a un grupo para que sea capaz de operar sobre un problema. Y de hecho ellos van a terminar postulando una suerte de fórmula o eslogan, digamos, que es que a mayor heterogeneidad de los miembros, es decir, mayor diferenciación en los roles y en lo que cada uno trae al grupo, pero mayor homogeneidad en la tarea, es decir, tener más claro cuál es esa tarea para cada uno de nosotros, va a lograr una mayor productividad en el grupo. Es interesante que esa mayor homogeneidad en la tarea, el concepto que van a encontrar es el de sumación, que es como una suerte de idea de que se puede como agregar la distinta información que manejan los participantes. Pero bueno, todo va y viene de un desarrollo conceptual que estaba bastante en ciernes. Entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, llegamos, como les decía, estamos en este punto, en el punto en el cual el sujeto, junto con un contexto, o en este caso el sujeto se vuelve un sujeto grupal ya directamente, que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene un contexto, que elabora ciertos esquemas, que tiene claras sus necesidades, con los cuales de alguna manera quiere operar sobre el objeto, y a eso ya directamente lo llamamos cambio social. Es decir, que arrancamos desde alguien que pensaba pura y exclusivamente la enfermedad mental y a través de todo este recorrido y esta apertura y esta redefinición del sujeto del objeto de la teoría, que es el sujeto, llegamos a pensar un sujeto colectivo y llegamos a pensar una psicología social que está pensando el cambio social, que está pensando el cambio en la cultura, pero que está pensando el cambio en la práctica política, por sobre todo. Entonces, acá, esperen, acá. Les leo una definición como para, que creo que de alguna manera es como un punto de llegada de todo esto. Y marqué acá en celestito la cantidad de veces que de alguna manera damos cuenta, o sea, en esta definición, en la cual la cantidad de veces que aparece algo que tiene que ver con esa complejidad, con esa cuestión dialéctica, con ese poner en relación un montón de cosas para poder permitir algo nuevo. Dice Pigeon River, la síntesis actual de esa indagación puede señalarse por la postulación de una epistemología convergente. Sigo y ahora lo explico. Según la cual las ciencias del hombre conciernen a un objeto único, el hombre en situación. Este es el objeto de estudio de la psicología social pilloniana, el hombre en situación. Susceptible de un abordaje pluridisciplinario. Se trata de una interciencia con una metodología interdisciplinaria, la que funcionando como una unidad operacional permite un enriquecimiento de la comprensión del objeto de conocimiento y una mutua realimentación de las técnicas de aproximación a este. Les decía, hay toda una cuestión de época también en pensar el mundo así desde la complejidad,
Creo que no es una palabra que ellos usan, ellos no hablan de complejidad, pero estamos un poco en esa época. Estamos en los 70, donde un poco se empieza a pensar que la especialización, que esta idea, esta manera de hacer ciencia, donde uno busca la variable y la descomposición, nos queda muy corta. Entonces empiezan a pensar en, bueno, cómo incorporar, cómo generar un objeto más complejo y que todo eso aún así sea coherente. Por eso, Piaget dice que esta es la síntesis, es decir, es un punto de llegada de un montón de exploraciones que de alguna manera empiezan a tener sentido cuando empezamos a redefinir al objeto de estudio del psicoanálisis como el hombre en situación. Él a eso lo va a llamar una epistemología convergente. Convergente porque en última instancia lo que están convergiendo son un montón de ciencias. Acá hay sociología, acá hay psicología, acá hay psiquiatría, acá hay filosofía, y todo eso hace una epistemología convergente. Es decir, a un saber, acá estaría obviamente la psicología social, ¿no? Es un saber en el cual recaen un montón de otros saberes, en el cual convergen un montón de otros saberes, que él las va a llamar de alguna manera en esta cita, por lo menos, las ciencias del hombre en general. Es interesante, sobre todo si es que comparamos esta definición con las definiciones que veíamos al principio de psicología social, donde la psicología acá serían las ciencias del hombre, o sea, no las ciencias de la mente, sino las ciencias del hombre en general, que conciernen al objeto único, que es el hombre en situación. El hombre en situación, como les decía, es el objeto de estudio de la psicología social pilloniana. Bueno, pluridisciplinario, interciencia, interdisciplinario, bla, 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 pero en última instancia todo funciona como una unidad operacional, es decir, todo funciona como un sistema que permite hacer algo con eso, y que está abierta a las distintas maneras de investigarlo y de pensarlo. Entonces, si quiere, esta es como la definición con la cual me parece termina estando todos los elementos, por lo menos desde un punto de vista, una definición medio disciplinaria, digamos, de lo que sería la psicología social para Piaget. Y en este mismo nivel podemos ubicar, ahora sí, la definición de matrices de aprendizajes, que es la definición la noción que propone Quiroga. Para Quiroga, las matrices de aprendizaje son la modalidad con la que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia. Esa matriz es una estructura interna, compleja y contradictoria, y se sustenta en una infraestructura biológica. Está socialmente determinada e incluye no solo aspectos conceptuales, sino también afectivos, emocionales y esquemas de acción. Estas matrices no constituyen una estructura cerrada, sino una gestaltum, una estructura de movimiento susceptible de modificación, salvo en caso de extrema patología. Vamos a también desandar un poco esta definición. Lo que nos está diciendo Quiroga es que nosotros a lo largo de nuestra historia de desarrollo, o sea, a lo largo de nuestro aprendizaje, vamos generando, si se quiere, de alguna manera, formas de aprender. Esas formas de aprender van a ser matrices. Matriz es una noción polisémica, obvio, pero que nos lleva un poco a la idea de un molde, si se quiere. Un molde, una herramienta que usamos para poder producir otras cosas. La idea acá es que, bueno, cada persona de alguna manera va construyendo una forma de aprender a aprender, una forma de vincularse con el aprendizaje, que es el resultado de todo un enorme desarrollo, de toda una larga experiencia, en la cual se conjugan las cuestiones que tienen que ver con lo biológico, por eso todo esto arrancaba con esquemas corporales, por ejemplo, o sea que está de alguna manera sustentado en esta infraestructura biológica, pero que eventualmente se van después sumando todas aquellas cosas que tienen que ver con las estructuras internas, con los conocimientos, con los conceptos, con las ideas, con la manera de pensar, pero además está cruzado por lo afectivo y por lo emocional, y por aquello que nos permite hacer algo con el mundo, o sea, con los esquemas de acción, diría Piaget, pero que también lo podemos pensar desde el punto de vista de lo operativo, es decir, con aquellas herramientas que también nos permiten hacer algo con el mundo. Esas matrices, esas estructuras que tenemos en la cabeza no son estructuras cerradas. Acá está dando una discusión con el estructuralismo de la época,
que algunos de los cuales estructuralismos solían pensar que las estructuras de alguna manera son cosas que ya vienen cerradas, ya vienen hechas en las cabezas o en la cultura, sino que en este caso serían estructuras que de alguna manera se van haciendo. Y son estructuras que a la vez, como toda estructura, nos limitan lo que podemos hacer, pero también nos permite hacer algo con eso. Son estructuras que se van de alguna manera, nos permiten vincularnos con la realidad, hacer algo con la realidad, pero a la vez permiten que la realidad modifique a las estructuras. Entonces, es una estructura, como diría acá Quiroga, en movimiento, susceptible de modificación. ¿Cuándo es que no se va a dar esa modificación? Bueno, en caso de patología. Cuando nos enfrentemos a la enfermedad mental, cuando nos enfrentemos a la locura, cuando nos enfermemos a alguna situación o incluso cultural. O sea, cuando tengamos una ideología, cuando tengamos, por ejemplo, un totalitarismo que no permite la disidencia, bueno, ahí vamos a estar en un caso de extrema patología en la cual la estructura no va a poder modificarse, no va a ser una estructura dinámica y en movimiento. Y ahí vamos a estar, como les decía, bueno, en un caso patológico. A ver, creo que... Sí, esto era lo último. Así que bueno, ahí tenemos el recuento entero un poco de cómo es la manera en que desde la psicología social de Pigeon-Rivière podemos pensar al conocimiento. Como vimos, el foco básicamente está puesto en un individuo en situación, al punto tal de que un concepto central en todo esto es el vínculo, y si quisiéramos de alguna manera caracterizar a todo este esquema, y compramos las palabras mismas de Pigeon, sería un esquema, si se quiere, dialéctico. Así que, bueno, ahí con eso tienen para volver sobre los textos y también a la entrevista de Quiroga, que como les decía, de alguna manera tiene un registro medio también biográfico, si quieren, pero nos interesa como una manera de ver a través del recorrido personal de Pigeon y de Quiroga, nos permite ver una historia, una manera en que se va de alguna manera reconstituyendo el campo de la psicología social.